Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Por acá, como siempre, Citizen Tech. Nuevo Inside de Star Citizen donde hablaron sobre la experiencia de los desarrolladores con el server meshing, así que arrancamos. Dale. Bueno, el server meshing es una tecnología que permite distribuir el trabajo de un solo servidor entre muchos. Esto significa que el universo de Star Citizen puede ser mucho más grande y albergar a más jugadores simultáneamente. El equipo de Star Citizen, especialmente el grupo de tecnología central en el Reino Unido, ha estado trabajando en esto durante años. Comenzaron con pruebas en un canal llamado Tech Preview a finales del año pasado. Uno de los primeros grandes logros fue la creación de la capa de replicación. Esta tecnología separa el estado del universo, personajes, naves, armas y otras cositas del servidor de juego. Aunque al principio no fue perfecto, es un paso crucial para lo que viene de ahora en adelante. Un desafío importante fue mejorar la recuperación del servidor tras las caídas que sufría. Al principio, si un servidor se caía, los jugadores tenían que esperar hasta 30 minutos para volver a jugar. El equipo trabajó duro para reducir este tiempo y hacer el proceso más fiable, lo cual observamos hoy en día donde, tras una caída del servidor, a veces retoma el juego y el servidor en menos de 1 o 2 minutos. Después de mucho trabajo lograron algo increíble, que fue tener dos sistemas solares funcionando simultáneamente. Los jugadores podían elegir en qué sistema jugar a través del menú del juego. Aunque inicialmente hubo problemas con los puntos de salto entre sistemas, finalmente lograron que funcionara y aún recuerdan con emoción ver a gran cantidad de jugadores haciendo cola para saltar de un sistema a otro por primera vez. Luego, el siguiente paso fue dividir un sistema solar en territorios. Cada territorio era manejado por un servidor diferente. Esto permitió aumentar significativamente el número de jugadores. Probaron con 2 servidores y 200 jugadores, luego 3 servidores y 400 jugadores y finalmente llegaron a 6 servidores y 800 jugadores. Durante estas pruebas, los jugadores descubrieron accidentalmente dónde estaban los límites entre los servidores. Por ejemplo, las naves desaparecían al cruzar ciertos puntos en el viaje cuántico. Aunque no era intencional, esto proporcionó valiosas oportunidades de prueba a los desarrolladores. Actualmente siguen trabajando para mejorar esta tecnología, quieren implementar el server meshing dinámico, donde los servidores se adapten de forma automática según la carga de jugadores y entidades. La versión de Star Citizen Alpha 4.0 será la primera en incluir un servidor mesh completo en el juego en su versión live. Esto marca un enorme paso hacia adelante en cuanto a la creación de un universo masivo y sin interrupciones. Según comentan, han trabajado incansablemente en esta tecnología durante casi una década. Muchos, expresan que este proyecto no habría sido posible en ninguna otra compañía de juegos debido a los riesgos y el tiempo invertido. Y casualmente que mencionan esto, hoy he visto que otra compañía con otro juego está a punto de implementarlo. Hablo del server meshing. ¿Será que esto lo han dicho por ese motivo? Vaya uno a saber. En síntesis, sabemos que el server meshing es fundamental para el futuro de Star Citizen. Aunque aún queda trabajo por hacer, los avances logrados son buenos, aún queda camino por recorrer y mucho por solucionar. Personalmente creo que nada está asegurado porque de la teoría a la práctica hay un trecho enorme y cuando la teoría se pone en práctica, salen a la luz muchos problemas por corregir, quizás algunos inesperados y otros que no tengan solución en el corto plazo. Me gustaría que este sea el primer paso para corregir el enorme, molesto y fatídico lag que hay en Star Citizen, el cual termina arruinando cualquier experiencia de juego posible dentro del universo persistente. Quizás me esté conformando con poco, es verdad, pero creo que es un buen paso para empezar. Luego de eso, ir subiendo cantidad de jugadores a 500 o 700 por share para empezar y que de esta forma el universo persistente cobre un poco de vida, sumando a esto además a la actividad de los NPCs yendo y viniendo de un lado a otro, mostrando un universo realmente vivo y poblado.
Digamos que este no ha sido el mejor Inside de los últimos tiempos, se avecinan tiempos pre-CitizenCon, como se suele decir, y como siempre la gente de CIG comienza a guardar algo de material para ese evento. Me gustaría tener adelantos del Bounty Hunter 2.0, de las Blaze, de la tripulación NPC, de mejoras en el Salvage, avances en completar bucles de juego que hoy se encuentran cortados o aislados uno de otro, más adición de contenido, escuchar a los desarrolladores cómo planean lograr un Star Citizen más dinámico y vivo en el corto plazo. Mejoras en el sistema de radar y escaneo a corta, media o larga distancia, o por qué no, cuándo llegará o qué tan avanzado está el sistema de Maelstrom. Bueno, muchas cosas de las que podrían hablar en un Inside de Star Citizen que siempre es tan esperado durante la semana, en lugar de perder un Inside como el de hoy, el cual, bueno, no me ha gustado, debo decirlo, y no entiendo si tenemos tantas cosas de las que dar avances, de las que poder escuchar, por qué terminamos en estos tipos de Inside de Star Citizen. Vaya uno a saber. Bueno gente, espero que este resumen les haya servido, gustado e informado. Ya sabés que podés dejar tu like para valorar el contenido del canal, si también podés compartirlo obviamente, y si no te suscribiste, dale, suscribite y sé parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.